El método Wyckoff, claves para entender los fundamentos del trading. El método Wyckoff es el método clave para entender el comportamiento del mercado financiero y confiar en sus estrategias operativas. Cualquier persona que aspira a ganar dinero en los mercados financieros haciendo trading deberá conocer las ideas de Richard Wyckoff. Hola a todos y bienvenidos a este primer capítulo de Trading Avanzado, en el que hablaremos de Richard Wyckoff y de sus ideas, y por qué este hombre es tan importante en el análisis técnico de cualquier mercado financiero. Bien, Richard Wyckoff fue uno de los pioneros en acercarse al análisis técnico tal y como lo conocemos hoy en día. Con tan solo 15 años empezó a trabajar en los mercados financieros como stockbroker para un gran broker, y a los 20 años ya estaba dirigiendo su propia empresa de broker. Richard Wyckoff observó cómo los inversores minoristas eran desplumados una y otra vez en el mercado financiero y cómo las mismas personas, los mismos grandes inversores como JP Morgan, conseguían ganar siempre. Así que decidió formarse e instruirse para conocer las reglas del juego y aprender a invertir como un gran inversor, lo que conocemos hoy en día como el Smart Money. El método Wyckoff es un sistema o método de inversión que intenta, estudiando a través de las diferentes fases del mercado, predecir los movimientos futuros del mismo, para de esta forma obtener ganancias del mercado. El único objetivo de este método es generar ganancias a largo plazo invirtiendo en bolsa. Y en el vídeo de hoy explicaremos cada una de las fases de este método Wyckoff y las leyes por las que se rige. Este método se rige principalmente en tres leyes fundamentales. La primera es la ley de la oferta y la demanda, en la cual el inversor lo que hace es estudiar tanto la oferta como la demanda que hay. Si hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajan, ya que nadie está interesado en comprar el producto. Pero si por el contrario hay mucha demanda y muy poca oferta, los precios aumentan. Esto se puede observar con las barras de volumen y los rangos que tienen los movimientos de precio del mismo. La segunda ley es la ley de causa y efecto, y esto permite al inversor predecir qué tan grande será el siguiente movimiento en base al tiempo que haya estado acumulando distribuyendo. Según esta causa, el movimiento que tendrá el precio será igual o superior al tiempo que haya estado acumulando. Es decir, mientras más tiempo acumule un activo, mayor será el rango de precio que haga, y por consiguiente mejor será el movimiento. Y por último, la ley de esfuerzo y resultado. Esto simplemente es una ley que estudia la fuerza que hace el precio, la fuerza que hacen los compradores y vendedores con el resultado que obtiene. Es lo que se conoce como la divergencia o convergencia entre el precio de un volumen, el movimiento que está haciendo el mismo, y el volumen del mismo. Es decir, cuando estudiamos un volumen, vimos que si el volumen aumentaba en la dirección de la tendencia, posiblemente siguiera el camino de la misma. Es decir, el precio va en una dirección y el volumen está aumentando, entonces apoya al precio. En este caso decimos que el esfuerzo y el resultado van de la mano. Pero si por el contrario se produce una divergencia, es decir, que el volumen desciende cuando el precio está aumentando, lo que pasará es que nos avise de un posible cambio de tendencia. Es decir, será una alerta temprana de lo que pueda ser el precio. A continuación, analizaremos la estructura de mercado en base a los procesos de acumulación y distribución que definió el propio Wyckoff. El Preliminary Support, también denominado como PS, es donde la compra de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que indica que el movimiento a corto puede estar llegando a su fin. Esto es por lo general una vela bajista con mucha fuerza. Y como vimos en la clase del volumen, después de una vela bajista con mucho volumen, lo que esperamos es una vela bajista menor, con un volumen más pequeño y un cuerpo más pequeño. Esto nos indica una posible divergencia del precio que nos permita empezar a tomar posiciones al alza. El Selling Climax, que en una acumulación sería Buying Climax. Es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su clímax, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por el interés institucional. A menudo el precio cerrará retrocediendo en un selling climax, reflejando la compra de los grandes intereses. Es decir, por lo general será una vela martillo, una vela del atardecer o una estrella de la mañana, y suele darse justo antes de nuestra zona de oferta y demanda. Esto lo que hace es engañar al comprador retail, al pequeño comprador que cree que el precio se va a ir sin él y entra tarde al mercado, sin esperar por ese retroceso y ese nuevo bajo con menos volumen. El Automatic Rally es lo que ocurre cuando la presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compra hace subir los precios fácilmente. También se alimenta porque se están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación. Aquí es donde entra la lateralización del precio de un activo.
Es cuando decimos que el precio está lateralizando y podemos encuadrar el precio dentro de una caja, como diría Wyckoff. Este Automatic Rally suele retroceder a nuestras zonas premium de Fibonacci, los niveles del 0.78 y 0.88, que puede darnos la última entrada en venta con muy buen ratio riesgo-beneficio. A esto le precede el Secondary Test. Sucede cuando el precio revisa el área del Selling Climax para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que en el mercado se aproxima al soporte creado por el Selling Climax. Es común tener múltiples secondary tests después de un Selling Climax. Los grandes operadores siempre testan la oferta en el mercado a lo largo de un rango. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no estar listo para avanzar. Un sprint a menudo es seguido por uno o más tests, un test de calidad, lo que indica que los precios seguirán avanzando, generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo. Esto haría referencia a una subestructura. Cuando nos hace un bajo más bajo que el anterior, toca nuestra zona de oferta y demanda y tiene una fuerte salida alcista, que no llega a superar el alto más bajo de la mini tendencia bajista. Retrocede y el segundo impulso es que suele romper ese alto. Por eso en la estrategia de scalping solemos buscar el 50% del retroceso del impulso que nos genera el quiebre. SOS o señal de fortaleza. Es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo se realiza un SOS después de un sprint, que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior. Aquí sería donde verdaderamente veríamos el quiebre de la estructura, o BOS. Y el LPS o Last Point of Support es el último punto de apoyo. En una distribución se llamaría backup o vuelta al arroyo. Es el mínimo de la reacción o retroceso después de un SOS. Realizar un último punto de apoyo significaría un retroceso al soporte que antes era de resistencia, en un menor rango de precios y volumen. En algunos gráficos puede haber más de un último punto de apoyo, a pesar de la precisión aparente singular de este término. Esto hace referencia a lo que conocemos como quiebre, cierre y retesteo. Para que os hagáis una idea, es cuando después de haber tenido el quiebre, el precio retrocede a nuestro rango. Pero depende de la fuerza que haya entre compradores y vendedores, este retroceso puede ser más o menos profundo. Por eso, por lo general, entramos al 50%, porque no siempre llega a nuestros niveles premium. Ya hemos visto en la estrategia de scalping que nosotros entramos al 50%, mientras que las ondas de helio suelen esperar el 61,8%. Ahora chicos, esto hay que digerirlo, ya que de momento es mucha teoría. No tenéis que saber los nombres ni tampoco las fases, pero sí que poco a poco vayáis identificándolo en el gráfico. Básicamente, todo esto hace referencia a un quiebre de estructura. Lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora es simplificado, esto es un poquito más avanzado, ya que va delimitando esta fase del quiebre de estructura acompañado del volumen, y esto te va a permitir predecir los movimientos del mercado, es decir, anticiparte a lo mismo, y de esta manera puedas tomar unas posiciones prematuras en el mercado con las que consigas un mejor ratio riesgo-beneficio, llevarte ese primer impulso y no esperar al retroceso del mismo, con lo cual vas a poder generar muchas más ganancias si entiendes estos conocimientos. Si te vuelves un experto de las ideas de Wyckoff, vas a tener muchas más posibilidades de éxito al operar los mercados financieros. Y para ello vamos a complementarlo con la fase del método Wyckoff. El método Wyckoff se compone principalmente de 5 fases, denominadas A, B, C, D y E. Y todos los procesos que hemos visto anteriormente vienen delimitados en cada una de estas fases, con su correspondiente convergencia de volumen. La fase A marca el cese de la tendencia bajista anterior, la ley de la oferta y la demanda. Hasta este punto, la oferta ha sido dominante. La disminución de la oferta que se aproxima se puede ver en un preliminar support y un selling climax. Estos eventos a menudo son muy evidentes en el gráfico de barras, donde la expansión y el gran volumen representan la transferencia de grandes cantidades de acciones del público general a grandes instituciones profesionales. Una vez que se han salido estas presiones de la oferta, generalmente se produce un automatic rally, que consiste tanto en la demanda institucional de acciones como en la cobertura de las posiciones cortas. Un secondary test correcto en el área del selling climax mostrará menos ventas que antes y un estrechamiento del rango de barras, así como una disminución del volumen, que generalmente se detendrá en el mismo nivel de precios o por encima del mismo. Si el secondary test va más abajo que el selling climax, se pueden anticipar nuevos mínimos o un rango de consolidación prolongado. Los mínimos del selling climax y el secondary test y el máximo del automatic rally
establecen los límites del rango. Pueden dibujarse líneas horizontales para ayudar a centrar la atención del comportamiento del mercado. A veces, las tendencias bajistas pueden terminar de forma menos dramática, sin una acción de precio y volumen tan fuertes. Es decir, para que os hagáis una idea, es lo que siempre vemos con barras largas y volumen alto. Y es lo que nos genera duda a la hora de buscar ese quiebre, cierre y retesteo. Por lo general, cuando la tendencia está llegando a su fin, suelen aparecer barras de grandes volumen, grandes movimientos del precio, y todo eso nos indica una fuerte presión bajista. Al contrario de lo que se cree, en este momento es cuando las instituciones empiezan a comprar. Es decir, hay muchos retails que están vendiendo y es lo que aprovechan las instituciones para comprar. Después de esta gran velota, esta vela roja con mucho volumen, por lo general lo que viene es una pequeña salida alcista. Es ahí donde se terminan de liquidar todas esas posiciones, y después de eso viene una última bajada, que suele tener menos volumen que las velas anteriores. Es a esto a lo que nos referimos siempre con esperar a un bajo con menos volumen que el anterior. Y ese bajo es el que se conoce como Selling Climax, el bajo con menos volumen, en el que nosotros por lo general buscamos el quiebre, cierre y retesteo. De esa manera nosotros nos anticipamos al quiebre de estructura, que nos permita llevarnos ese movimiento. La fase B. En el análisis Wyckoff, la fase B cumple la función de crear una causa. Recordamos la ley de la causa y efecto para una nueva tendencia alcista. En la fase B, las instituciones y los grandes intereses profesionales están acumulando paquetes de acciones a precios relativamente bajos, en anticipación del próximo movimiento alcista. Por lo general, existen muchos secondary tests durante la fase B, así como movimientos de empuje hacia arriba en el extremo superior del rango. Y aquí es donde los retails empiezan a operar los dobles suelos y dobles techos. De esta manera, Wyckoff redefine todo este proceso de distribución en un rango. Fija la parte alta y la parte baja del rango, y es aquí donde las grandes instituciones empiezan a operar. Cada vez que llega a la parte baja del rango, poco a poco empiezan a hacer compras promediadas. Y cuando llega a la parte de alta, empiezan a vender para ver cómo se está comportando la oferta y la demanda. De esta manera generan interés en el inversor retail, que empiezan a vender y comprar por los dobles suelos y dobles techos. Y de esta manera van cansando al inversor retail hasta que deciden barrerlo. Como ya hemos visto, se llevan toda esta liquidez en un último movimiento, y es aquí donde originan el movimiento al alza. Al principio de la fase B, los movimientos de precios suelen ser amplios, acompañados por un alto volumen. Sin embargo, a medida que los profesionales absorben la oferta, el volumen de las caídas dentro del rango tienden a disminuir. Cuando parece que es probable que se haya agotado la oferta, la acción está lista para pasar a la fase C. En la fase C es cuando el precio de las acciones proporciona un test decisivo de la oferta que queda en el rango, permitiendo a los operadores institucionales, el dinero inteligente, determinar si las acciones están listas para comenzar a subir. Como mencionamos anteriormente, un sprint es un movimiento del precio por debajo del nivel de soporte del rango establecido en la fase A y B, y que se invierte rápidamente y se regresa al rango. Es un ejemplo de una trampa para osos, porque la caída por debajo del soporte parece indicar la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista, que atrapa a los últimos vendedores u osos. Esto es lo que llamamos una toma de liquidez o stop hands. Es cuando en la reapertura del mercado vemos un fuerte movimiento o a la baja o a la alza que rápidamente se revierte. Lo que hace es simplemente sacar toda la liquidez que había por debajo del rango, a todos esos retails minoristas que estaban entrando en compras. Al barrer toda esa liquidez, hace pensar a los compradores retail que el precio va a continuar a la baja y empiezan a entrar en ventas. Pero por el contrario, lo que hace el precio es subir, empezando esta nueva tendencia alcista y haciéndonos ese quiebre de estructura. Según define Wyckoff, un test de la oferta con éxito, representado por un sprint, proporciona una oportunidad operativa de alta probabilidad. Por lo general, este sprint es de bajo volumen y esto indica que la acción está lista para subir, por lo que es un buen momento para iniciar al menos una posición larga. La aparición de un SOS, una señal de fuerza poco después de un sprint o shakeout, valida el análisis. La fase D. Si nuestro análisis es correcto, lo que debería seguir es el predominio constante de la demanda sobre la oferta, es decir, que se crea una mini tendencia alcista donde los precios cada vez sean más altos. Esto se evidencia por una serie de avances, SOS, señal de fuerza, con la ampliación del rango de precios y el aumento del volumen, con rangos más pequeños y volúmenes menores. Durante la fase D, el precio se moverá al menos a la parte superior del rango. Los puntos de apoyo en esta fase son generalmente lugares excelentes para iniciar o agregar posiciones largas rentables. Por último, en la fase E, las acciones abandonan el rango.
La demanda tiene el control total y el margen de beneficio es obvio para todos. En cualquier punto de esta fase E pueden ocurrir nuevos rangos del nivel superior, que comprenden la obtención de beneficios y la adquisición de acciones adicionales por parte de los grandes operadores. Estos rangos a veces se denominan peldaños, en el camino para alcanzar incluso objetivos de precios más altos. Y aquí podemos ver un ejemplo en un gráfico real. Vamos a ver por ejemplo esta acumulación de Bitcoin en verano de 2021. Aquí podemos delimitar este Preliminary Support seguido del Selling Climax. Como vemos en el Selling Climax aumenta muchísimo el volumen. Es una barra roja grande que mueve el precio muchísimo, acompañado de un gran volumen. A continuación se produce una salida alcista denominada Automatic Rally y a continuación se empiezan a suceder los tests. De esta manera podemos definir el rango entre el Automatic Rally y el Secondary Test. Como vemos, el precio de Bitcoin está acumulando en este rango y de esta manera nos está creando tanto dobles techos como dobles suelos. Aquí podemos delimitar las fases A y B del proceso de acumulación de Wyckoff. La siguiente fase que tenemos es el Spring. Como vemos, tenemos un bajo más bajo que el anterior, pero con mucho menos volumen. Esto además lo que hace es sacar toda la liquidez que había acumulado durante el Secondary Test. Seguido de este Spring, en la fase C, que ya hemos sacado a los compradores retails, se produce ese test. Es decir, el precio vuelve a caer a niveles del Secondary Test y el Selling Climax para comprobar la fuerza de la demanda. Y como esta es inexistente, se produce el fuerte salida alcista y el quiebre de estructura. Una vez se produce este quiebre de estructura, en la fase C, también conocido como el SOS, que es la señal de fuerza, nos encontramos con el último punto de apoyo, o el backup, la vuelta al arroyo, que como veis en este caso creo que nos retrocede al 50%. Eso sería la fase D y a continuación de ahí el precio lo que hace es subir, en la fase E. Como vemos el volumen durante la fase de distribución es mucho menor que en los puntos del Selling Climax, el Spring y el Test. Y es ahí donde vemos la entrada al mercado de las manos fuertes. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado y se animen a practicar en casa. Que vayan buscando estos ejemplos de acumulación y distribución en el gráfico y observen cómo se va comportando el precio en esa fase de distribución y acumulación. Como ya os he dicho, no tenéis que aprenderos los nombres de las fases, ni tampoco leeros este libro para operar con éxito los mercados financieros. Como ya hemos visto, esto resumido es un quiebre de estructura, quiebre y retroceso, y es ahí donde tomamos nuestras operaciones en compra. Con el método Wyckoff lo que te ayuda es anticiparte a estos movimientos y validar los mismos. Es decir, es una forma de evitar esos falsos quiebres de la estructura. Esas trampas para osos o trampas para toros que hemos visto anteriormente en las clases en vivo. El método Wyckoff te ayuda a detectar estas trampas y a posicionarte de la mano de los grandes compradores del Smart Money. Entonces simplemente es un complemento más a esta formación que estamos viendo. Y si te interesa más este método Wyckoff, te aconsejo que busques más información en internet y veas sobre todo los diferentes esquemas que suelen tener, ya que como hemos visto no todos los esquemas son exactamente iguales, pero sí muy parecidos unos con otros, ya que básicamente se componen de fases en la cual el precio está distribuyendo. El precio se encaja en un cuadro que muchos compradores retail definen como soportes y resistencias, y lo que hacen las grandes instituciones es mover el precio tanto al alza como a la baja, comprando o vendiendo dependiendo de si se trata de un proceso de acumulación o de distribución, con el objetivo de generar el siguiente avance del precio. Es lo que conocemos como la zona de oferta y demanda, que el precio suele retestear una vez se ha dado el movimiento. Así que chicos, espero que el vídeo les haya gustado, que les haya resultado de valor y les haya aportado mucha información. Y si quieren saber más sobre los quiebres de estructura, les dejo por aquí este vídeo en el que lo explico todo paso a paso de manera muy claramente, que seguro les ayudará a comprender mejor los mercados financieros. ¡Hasta pronto chicos!